Hoy es sábado 13 de julio del año 2024. Son las 9:02 AM hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con la clase número 2 de este curso, Leyendo Pali 1. En la clase anterior, en la clase 1, estudiamos la cuádruple profundidad. La primera es la profundidad del Dhamma, que es el texto. La segunda es la profundidad del significado, en Pali Artha. La tercera es la profundidad de la exposición, Desana. Y la cuarta es la profundidad de la realización, Pativeda. Y la importancia de recurrir a las tres herramientas de la tradición, que son las gramáticas de la lengua Pali, los comentarios y la literatura auxiliar, y también el Abhidhamma. De tal manera que nosotros podamos pasar de la primera a la segunda profundidad con seguridad y confianza. Ahora, quisiera volver a explicar en pocas palabras estas profundidades. La primera profundidad del Dhamma, del texto, se refiere a simplemente la palabra del Buda. Entonces, por ejemplo, nosotros estudiamos en la clase anterior el primer verso del Dhammapada. Entonces, el primer verso del Dhammapada empieza en Pali, Mano Pubanga Madama, Mano Seta, Mano Maya. Esas son las tres primeras oraciones. Entonces, eso, si ustedes lo oyen, es la primera profundidad. Si ustedes lo leen, esa es la segunda profundidad. Perdón, la primera profundidad escrita. Entonces, eso simplemente es la primera profundidad, nada más. Lo que fue preservado, ¿no? Primero oralmente, bueno, y también todavía se preserva oralmente, que es, por ejemplo, el primer verso, las primeras líneas que dije, Mano Pubanga Madama, Mano Seta, Mano Maya. Eso es la primera profundidad del Dhamma. O si ustedes leen eso en un libro o en un manuscrito, en cualquier alfabeto en que se escribe la lengua Pali. Esa es la primera profundidad. Y la segunda profundidad, que es Artha en Pali, que es el significado, es entender eso. Por ejemplo, ¿qué significa en Pali? Por supuesto, Mano Pubangama. Mano Pubangama Dhamma. ¿Cuál es el significado de eso en Pali? Eso es la segunda profundidad. Entonces, para eso nosotros necesitamos estas herramientas de la tradición. Entonces, si nosotros utilizamos esas herramientas de la tradición, nosotros podemos pasar de la segunda profundidad a la tercera, ¿no? Porque cualquier traducción, por ejemplo, del Pali a cualquier lengua, o cualquier enseñanza, tiene que estar basado, digamos, en un significado que ha sido derivado de las tres herramientas de la tradición, ¿no? Y bueno, y la realización significa la práctica y la experiencia de un individuo que está, digamos, basada en las profundidades anteriores. Entonces, eso es muy importante, lo que nosotros hablamos en la clase anterior. Y en esta segunda clase, o sea, estas dos clases de este curso son para mí clases un poco introductorias. A partir de la próxima clase, nosotros vamos a empezar a leer los textos Pali o a leer el Pali. Pero esta segunda clase también es una introducción. Y en esta clase vamos a estudiar pasajes canónicos que aparentemente son simples, muy simples, pero que en realidad son de una gran complejidad. Y que para adquirir una correcta comprensión de estos pasajes, se requiere recurrir a las herramientas de la tradición. Entonces, en esta clase yo les voy a dar algunos ejemplos también de pasajes canónicos que aparentemente son muy simples.
y cómo es importante que nosotros utilicemos las herramientas de la tradición para entender esto. Y también en esta clase vamos a estudiar sobre los 4 tipos de discursos de acuerdo al modo de impartición y sobre los 2 tipos de discursos de acuerdo al tipo de exposición. O sea, eso también es muy importante cuando uno va a estudiar, digamos, por ejemplo, pasajes canónicos como vamos a estudiar ahora, entender bien el modo de impartición de ese pasaje o ese discurso y también el tipo de exposición. Ahora vamos a ver eso. Vamos a comenzar con la historia de Sópaca. Sópaca era un niño, un novicio, que alcanzó a los 7 años el estado de Arahant, es decir, el 4º nivel, el nivel más elevado de santidad. Y el Buda, deseoso de otorgarle la ordenación, decidió hacerle una serie de 10 preguntas. Sópaca respondió estas 10 preguntas y el Buda, satisfecho con las respuestas, consideró que esto sería su ordenación. A continuación vamos a compartir el pasaje del comentario. Las preguntas del niño o al niño que el Buda le hace están en el Kula Kapata, que es un libro muy cortito que contiene, digamos, la esencia, la base de las enseñanzas del Buda. Y se dice que Sópaca, la historia es bien interesante, él, cuando su mamá estaba por parir o dar a luz, la mamá entró en un estado de coma y la gente que estaba, sus familiares y la gente que estaba alrededor, la llevaron al cementerio creyendo que había muerto y la abandonaron en el cementerio pensando que había muerto, pero la madre no había muerto, dio a luz. Ah, y vamos a hacer corta esta historia. Y este niño, y después la madre murió. Entonces, el cuidador del cementerio se encargó lo adoptó, digamos, a este niño. Y en una ocasión, cuando este niño tenía 7 años, el Buda, a través de su conocimiento de cuáles son las personas que están maduras para recibir su enseñanza, fue al cementerio y le enseñó el Dhamma a este niño. Y se dice de que este niño después le pidió permiso a su padre adoptivo y ordenarse como novicio, y el padre adoptivo le dio permiso, entonces se ordenó como novicio, ¿no? Y poco tiempo después alcanzó el estado de Arahant eh, a través de la práctica de metta, o sea, como base. Esa es un poco la historia de Sópaca. Entonces nosotros en el comentario del Buda Kapata, este libro donde están las preguntas al niño, tenemos el siguiente pasaje que dice lo siguiente. Este venerable obtuvo el conocimiento del estado de Arahant a los 7 años de su nacimiento. El bienaventurado, deseoso de otorgarle su ordenación por medio de respuestas a preguntas, viendo su capacidad para responder preguntas que portan el significado deseado por uno mismo, hizo preguntas comenzando así. ¿Qué es uno? El niño respondió y sus respuestas complacieron la mente del bienaventurado, del Buda. Y después de que este niño le respondió a estas 10 preguntas, entonces el Buda consideró que esa era la ordenación como bhikkhu, la ordenación superior de este niño. Y ahí hay un pasaje que dice en el comentario, el Buda, viendo su capacidad para responder preguntas que portan el significado deseado por uno mismo, porque cuando el Buda le pregunta, por ejemplo, ¿qué es uno? A Sópaca, al niño, o sea, la respuesta puede ser de muchas formas diferentes, porque hay muchas cosas que pueden ser uno, o qué es dos. Entonces, pero el niño entendía realmente qué es lo que el Buda quería preguntarle.
Entonces, por eso, Sópaca le respondía entendiendo el significado de qué es uno, porque uno puede hacer muchas cosas. Entonces, las preguntas al niño en Pali Kumara Panja, o Paña, fueron incluidas en el Canon Pali, en el primer gran concilio, en el Kuda Kapata, el libro menor. Entonces, a continuación compartimos las preguntas. O sea, aparentemente esto es algo muy simple, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen las 5 preguntas en una página, en una lámina y 5 en otra. Y en una columna ustedes tienen la pregunta en Pali, Ekam Nama Kim. Kim es un interrogativo. Literalmente, o sea, esto se puede traducir, digamos, Ekam Nama Kim como ¿qué es uno? Esa es la pregunta del Buda. Y la respuesta del Buda, la respuesta del niño, de Sópaca, es Sabesata Ahara Titika. Y eso se puede traducir, ahora vamos a estudiar esa en profundidad eso. Todos los seres persisten o existen debido al nutrimento. Esa fue la primera respuesta, ¿no? Y Due Nama Kim, o sea, ¿qué son dos? Entonces el niño le responde, Sópaca, Namancha Rupancha. Eso significa mente y materia, ¿no? La tercera pregunta del Buda es, Tini Nama Kim, ¿qué son tres? Y el niño le responde, Tiso Verana, que son 3 sensaciones. Aquí hay una cosa, no podemos entrar. El Buda le pregunta, porque el número 3 en Pali puede tener los 3 géneros, masculino, femenino y neutro. El Buda le pregunta con neutro, pero el niño le contesta con tiso, que es femenino. Ahora, si ustedes leen el comentario, van a ver la explicación de por qué es eso, pero no podemos entrar, pero simplemente les menciono. Y después es Chatari Namakim, entonces eso significa en Pali que son 4, Chatari Arilla Sachani, las 4 nobles verdes. Aquí el género del numeral coincide, ¿no? Y después la quinta pregunta que le hace el Buda a Sópaca es Pancha Namakim. Eso significa que son 5. Y el Sópaca le responde al Buda, Panchu Paranakanda, los 5 agregados de la adherencia. Ok, esa es la primera. Las primeras 5. La sexta, Cha Nama Kim, que son 6. Y la respuesta del Sópaca es Cha Ayatikani Ayatanani, las 6 bases internas. Ahora, los que van a tomar el curso de revisión del compendio, todas estas cosas las van a ver en profundidad. La pregunta número 7, Satanama Kim, que son 7, y la respuesta de Sópaca es Sata Bojanga, los 7 factores de la iluminación. Ahora, si ustedes quieren saber las respuestas así, por lo menos simples, pueden ir al capítulo 7 del compendio de Abhidhamma. Ahí tienen la mayoría de cuáles son los 7 factores de la iluminación, cuáles son las 6 bases internas, etc. La pregunta número 8 es Atta Nama Kim, que son 8, y la respuesta de Sópaca es Arillo Atangico Mago, que es el octuple noble sendero. Y Nava Nama Kim, que son 9, Nava Satavasa, que son las 9 moradas de los seres. Esto es bastante complicado. Aquellos que tomaron el curso de la Abhidhamma Avatara, ahí creo que en el capítulo 8 hay un apéndice donde están, yo le puse ahí
cuáles son las 9 moradas de los seres. Eso también aparece en otras partes del canon. Y la 10ª pregunta es Dasanamakim, que son 10, y la respuesta del niño es Dasahangehi Samanagato Araha Ti Vuchati. Entonces, ese que posee 10 factores se denomina Arahant. ¿Cuáles son los 10 factores? Porque son los 8 factores del octuple noble sendero, más 2 más, que son recta sabiduría y recta emancipación. Pero bueno, entonces esas son las preguntas y las respuestas que están en este libro, el Kumara, en el libro del Kudakapata, que es el libro menor, ¿no? Ahora, lo que se compartió en las 2 láminas anteriores es la información canónica. Para obtener una explicación de cada una de las respuestas del niño, se requiere recurrir a otras partes del canon Pali, donde uno encontrará más información, por ejemplo, sobre el nutrimento, los 3 tipos de sensación, los 5 agregados de la adherencia, etc. Por ejemplo, en el discurso del símil de la carne del hijo, o sea que ahí está traducido al español, ahí tienen el enlace, el Putra Mam Supama Sutta, y en otros discursos y en la canasta de la vida hay información sobre los 4 nutrimentos. Este discurso del símil de la carne del hijo es, o sea, es conocido porque el Buda cuenta la historia de una pareja, un matrimonio que tienen que cruzar el desierto y tienen un hijo muy pequeño, y cuando van cruzando el desierto se quedan sin provisiones, sin alimento. Entonces, esa pareja, eh, después de deliberar entre ellos, o sea, por supuesto es un símil esto, ¿no? eh, dice, bueno, si nosotros nos vamos a morir los 3, no tenemos ya forma de seguir, pero si nosotros sacrificamos a nuestro hijo y comemos la carne de nuestro hijo, vamos a poder cruzar el desierto y después vamos a poder tener otro hijo. Y, o sea, entonces el Buda da este símil para decir cómo uno debería considerar el nutrimento, ¿no? Lo que uno come. O sea, o sea, hipotético esto, en el sentido de que cómo esa pareja va a comer, de qué forma iba a comer la carne, reflexionando correctamente, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese discurso es muy famoso, si ustedes quieren pueden leer sobre ese discurso. Y, por ejemplo, sobre los 5 agregados, por ejemplo, ahí está el discurso de los agregados, que también está traducido al español, y también en la canasta de la Vidama hay información sobre los 5 agregados de la adherencia. O sea, de que si ustedes quieren profundizar un poco más en las respuestas de Sopaka al Buda, entonces ustedes pueden, como quien dice, ir a distintos discursos del canon y encontrar, digamos, un poco más información sobre eso. Ahora, entonces de esta forma, recurriendo a discursos específicos y a la tercera canasta, es posible obtener más información sobre cada una de las respuestas de Sopaka al Buda. Pero otra forma de obtener más información es recurriendo a la literatura de los comentarios. La ventaja de recurrir a la literatura de los comentarios es que sin andar recorriendo un lugar y otro, es posible obtener información precisa y correcta sobre el tema. Entonces, por ejemplo, si uno lee el comentario del Kumarapanja de las preguntas al niño, entonces uno tiene prácticamente ahí las respuestas a todas esas preguntas y el desarrollo sobre eso. O sea que eso es una ventaja, en vez de ir a leer un discurso sobre el nutrimento, un discurso sobre los agregados, un discurso sobre las 4 nobles verdades, etc. Entonces uno puede leer el comentario de las preguntas al niño y ahí uno tiene mucha información y muy buena información. Ahora,
Pero en el caso de las preguntas del Buda Asópaka, todas estas se encuentran en el Sangiti Sutta, que es el discurso del concilio, podríamos llamarle. Sangiti significa eh, literalmente recitar en conjunto y se refiere, ¿no? Eh, cuando todos los monjes recitan en conjunto la enseñanza del Buda para registrarla como auténtica, ¿no? Y como el comentario y subcomentario del mismo ofrecen un tesoro de información para estudiar la primera pregunta del Buda Sópaka, que es ¿qué es uno? Eh, recurriremos al Sangiti Sutta y a su comentario y a su subcomentario. Entonces vamos a estudiar en esta clase la primera pregunta que el Buda le hizo a Sópaka, ¿qué es uno? Pero vamos a utilizar el Sangiti Sutta para estudiar eso. Y ustedes, esto es para mostrarles la profundidad de algo. Esto es aparentemente muy simple, ¿no? Yo les voy a dar les voy a mostrar a ustedes la profundidad y lo difícil que es esto y la importancia de recurrir a las herramientas de la tradición. Pero hablando de las herramientas de la tradición, cuando uno estudia la palabra del Buda, en los discursos sobre todo, uno tiene que saber identificar el discurso. Normalmente los comentarios a uno le explican qué tipo de discurso es el discurso que el Buda pronunció. Por ejemplo, las preguntas del Buda a Sópaka, ¿qué tipo de discurso es ese? El Sangiti Sutta, ¿qué tipo de discurso es? ¿No? Entonces, vamos a leer esta lámina. Primero, cuando se estudia la palabra del Buda, es importante saber el tipo de discurso de acuerdo al modo de impartición. Ahora, de acuerdo al modo de impartición, todos los discursos tienen un cuádruple origen. O sea, que eso quiere decir que si nosotros tomamos todos los discursos de la segunda canasta, eh, vamos a ver de que cada uno de estos discursos puede ser catalogado de acuerdo a uno de estos cuatro tipos. Entonces, el primer tipo de discurso es un discurso impartido de acuerdo a la disposición individual. Ahora voy a explicar eso. Atta, atta ayasaya en pali es. O sea, atta significa uno mismo, ayasaya significa algo así como inclinación, disposición. Y el segundo tipo de discurso es de acuerdo a la disposición de otros, para saya. Y la tercera es la manifestación de la ocasión, atta upati. Y el cuarto tipo de discurso es respuesta a una pregunta. En pali es puchavasi. O sea, entonces la primera es la disposición individual. ¿Qué significa? O sea, por ejemplo, el Buda en un determinado momento, sin considerar a los demás, considerándose solamente el mismo, imparte un discurso. Entonces, eso es el primer tipo de discurso, ¿no? Ah, ahora, el segundo tipo de discurso es cuando el Buda, y una gran mayoría de los discursos son de este segundo tipo, cuando el Buda tiene en cuenta la disposición de los oyentes, ¿no? Incluso mucha gente, muchas veces hay mucha gente. Entonces el Buda imparte secciones para cada una de estas personas. Entonces, en el caso cuando el Buda considera la disposición de los oyentes, eso es el segundo tipo de discurso. Entonces, una gran parte de los discursos es de este tipo. Por ejemplo, el Metta Sutta, ¿no? Ustedes seguramente saben que el Buda le enseñó el Metta Sutta a un grupo de monjes que habían ido a meditar en un bosque y que, o sea, seres, unos devas los habían asustado, ¿no? Entonces el Buda les enseñó ese discurso, ¿no?
para que volvieran al mismo lugar y practicaran, digamos. El Metta Sutta es un ejemplo y muchos discursos son del segundo tipo. Y el tercer tipo, la manifestación de la ocasión, es cuando hay una situación en particular o una circunstancia en particular, entonces el Buda imparte este discurso con motivo de esta circunstancia en particular. El Buda o un discípulo. Eh, y el cuarto tipo de discurso es cuando alguien le pregunta al Buda algo y el Buda le responde. Entonces, entonces es importante eso, identificar cuando nosotros vamos a estudiar o traducir un discurso, entonces yo creo que sería un poco hacer una lista de cosas preliminares y entonces identificar el discurso de acuerdo a esto. Normalmente los comentarios nos dicen, si no es obvio, los comentarios nos aportan esta información. Si es obvio, eh, no hace falta. Entonces, esto es importante cuando nosotros estudiamos la palabra del Buda. Y lo segundo que es importante es saber el tipo de discurso de acuerdo al tipo de exposición. Esto es realmente muy importante, porque básicamente hay dos tipos de acuerdo al tipo de exposición. Lo que se llama exposición basada en individuos. En Pali es un compuesto largo que es Pugala Aditana Desana. Y la segunda tipo de exposición es la exposición basada en el Dhamma, que es Dhamma Aditana Desana. ¿Qué significa esto? A veces el Buda utiliza terminología de la realidad convencional, conceptos. Vamos a ver ahora. Pero a veces el Buda utiliza terminología de realidades últimas, ¿no? Entonces, cuando el Buda utiliza terminología, hay un micrófono abierto. Cuando el Buda usa terminología de las realidades convencionales, eh, cuando el Buda usa terminología de las realidades convencionales, entonces eso es una exposición basada en individuos. Pero cuando el Buda utiliza terminología de realidades últimas, esa es una exposición basada en el Dhamma. Ahora, esos son básicamente los dos tipos de discurso y es muy importante entender esto. Cuando nosotros estudiamos o cuando traducimos discursos, cuando nosotros enseñamos. Y a veces hay discursos que pueden combinar ambas exposiciones. Por eso, en algunos comentarios se mencionan que hay 4 tipos de discursos de acuerdo al tipo de impartición. Si ustedes quieren, pueden leer eso. Ahí hay unas notas adicionales del discurso de las condiciones del mundo, que está compartido eso, para ver cuáles son las 4. Pero esto es realmente importante. Ahora, por razones de tiempo yo no he incluido, pero hay 2 cosas más que son importantes cuando nosotros estudiamos la palabra del Buda, que es entender si la exposición es una exposición literal, en Pali se llama Nipariyaya Desana, o si la exposición es una exposición figurativa o figurada, eh, que se llama en Pali Pariyaya Desana. Ahora, si ustedes quieren leer, pueden leer en la introducción del compendio de la Abhidhamma. Hay un poco de información al comienzo sobre esos 2 tipos de exposición. Entonces, también nosotros tenemos que entender eso. Yo no lo he agregado aquí, que es si la exposición está basada en exposición literal o si la exposición es una exposición figurada, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ya, digamos, esta información, entonces nosotros ya podemos ir a estudiar la palabra del Buda en especial, ¿no? Ahora, volvamos entonces al tema en cuestión, las preguntas del niño. Entonces, en el caso de las preguntas del niño, o al niño, perdón, entonces, este es un discurso impartido por la manifestación de la ocasión.
En este caso, el Buda consideró que hacer estas 10 preguntas a Sopaka era la ocasión adecuada para concederle la ordenación o el ingreso en la orden monástica. Entonces el Buda consideró, bueno, yo le voy a hacer estas 10 preguntas y cuando responde estas 10 preguntas, entonces simplemente esa es la ordenación de Sopaka. Entonces, en este caso es el tercer tipo eh, por la manifestación de la ocasión, ¿no? Ahora, otro discurso donde se pueden encontrar las enseñanzas fundamentales del Buda es el Sangiti Sutta, que, como mencioné, el discurso del concilio. El Sangiti Sutta es un antecedente del primer gran concilio y fue impartido por el venerable Sariputta cuando el Buda estaba aún con vida, 10 años antes de su muerte, cuando el Buda tenía 70 años. O sea, de que nosotros podemos decir que hubo un concilio antes de la muerte del Buda. Normalmente se habla del primer gran concilio que tuvo lugar 3 meses después de la muerte del Buda, etc. Pero en realidad, 10 años antes de que el Buda muriera, este discurso es el primer concilio, o bueno, el concilio cero, digamos, no, porque si el otro es el primero. Ahora, es muy interesante las circunstancias del Sangiti Sutta. O sea, es un discurso muy importante que está en el Digha Nikaya, que es la colección larga. Ahora, resulta que Mahavira, que es un personaje histórico, que es el fundador del jainismo, que es una de las 3 grandes religiones de la India, aparte del Buda Dhamma, el jainismo y también el brahmanismo, ¿no? Resulta que Mahavira muere 10 años antes que el Buda. Y en este discurso, como también en un discurso anterior, el Pasadika Sutta, el número 29 de los discursos largos, se menciona que después de la muerte de Mahavira, en el canon Mahavira se llama Niganta Nataputa. Entonces, después de la muerte de Mahavira, que es el líder fundador del jainismo, hubo un cisma en la comunidad de los jainas. Y la comunidad de los seguidores de Mahavira se dividió en 2 grupos debido a diferencias en la interpretación de la doctrina. O sea, el lugar histórico, eh, nosotros una vez fuimos con Winston y con Sergio a visitar ahí, precisamente donde el Buda enseñó el Sangiti Sutta. En Pava se llama el lugar. Está cerca de Kusinara, que es el lugar donde el Buda murió. Estará como 20 kilómetros. Entonces, Mahavira muere 10 años antes que el Buda muere y los seguidores de Mahavira empiezan a tener discrepancias entre ellos, entonces hay un cisma en esta. Entonces, fue debido a esta división de la comunidad de jainas que el venerable Sariputta impartió el Sangiti Sutta en la presencia del Buda. O sea, el Buda ya estaba grande, tenía 70 años, y se dice de que el Buda estuvo en la postura de reclinada, escuchando, digamos, la exposición del venerable Sariputta a un grupo de 500 bhikkhus. O sea, hubo también 500 bhikkhus en el primer concilio budista. Entonces, ¿y cuál fue el propósito de este discurso? Recoger toda la enseñanza del Buda para la posteridad antes de la muerte del Buda. Entonces, es por ello que este discurso se denomina de esta manera, porque todos los bhikkhus recitaron en conjunto y en armonía una sinopsis de lo que el Buda enseña. Ahora, mientras que este discurso recoge las doctrinas fundamentales del budismo, igual que las preguntas del niño, no proporciona ulteriores explicaciones. Para ulteriores explicaciones es necesario ir a otras partes del canon Pali y también a los tratados posteriores. En este discurso se clasifica la enseñanza del Buda en 10 grupos. Desde un grupo de un dhamma hasta un grupo de 10 dhammas. Es muy largo este discurso. Nosotros cuando se creó el IEF y el primer curso que impartimos con Winston
fue un curso que se llamaba Leyendo los textos Pali 1. Y empezamos estudiando el Samgiti Sutta. Y cuando empezamos a llegar al grupo de 3, entonces eso ya se empieza a expandir de tal manera que es prácticamente imposible en un curso de 15 o no me acuerdo cuántas clases eran, enseñar esto. O sea, esto es muy, muy amplio, ¿no? Porque tenemos grupos de 1, grupos de 2, entonces ya grupos de 3. Entonces, a medida que los grupos se van haciendo más grandes, o sea, grupos de 3 hay muchas categorías, grupos de 4 hay muchas, grupos de 5 hay muchas categorías, entonces uno tiene que estudiar todas esas categorías. Entonces, a diferencia de las preguntas al niño, este discurso es inclusivo de todas las enseñanzas del grupo. Pero todas las preguntas del niño están incluidas en el Samgiti Sutta, ¿no? Entonces, igual que las preguntas del niño, es un discurso impartido por la manifestación de la ocasión, o sea, el tercer tipo. La ocasión de la muerte de Mahavira, el fundador del jainismo, y para evitar que ocurriera lo mismo con relación a la enseñanza del Buda. Ahora, si ustedes leen el comentario, es muy interesante esto con relación a lo que estudiamos en la clase anterior, de la cuádruple profundidad. Porque el propósito de este discurso es la primera profundidad, ¿no? Si ustedes leen el comentario, la explicación es de que todos tienen que recitar en conjunto, sin equivocarse en la letra, ¿no? Y que todos los que están recitando estén de acuerdo con lo que están diciendo. Entonces, este discurso es una forma de la preservación, se refiere a la preservación de la primera profundidad. O sea, no puedo entrar más en esto porque ya tenemos bastante más por delante, pero si ustedes están interesados, incluso tenemos una traducción al español del comentario de lo que es uno del Samgiti Sutta. Tenemos traducciones parciales también del Pali, del comentario de las preguntas al niño. O sea, tenemos mucho material, pero poco tiempo. Pero en realidad el propósito de esta clase es mostrarles a ustedes la importancia de las herramientas de la tradición y de la primera y la segunda profundidad. Entonces vamos a estudiar el primer grupo de un Dhamma del Samgiti Sutta, que es similar a la primera pregunta al niño, no solo para aprender el Dhamma, sino también para demostrar cómo algo aparentemente simple en realidad es muy complejo y que requiere la utilización de las herramientas de la tradición para entenderlo correctamente. Entonces ahí nosotros tenemos el pasaje canónico del Samgiti Sutta. Entonces la pregunta es diferente. En el caso de, de las preguntas al niño, ¿no? Ekanama Kim, ¿no? Y aquí es Katamo Ekodama. Es lo mismo, ¿no? Katamo Ekodamo significa en español que es un Dhamma. Dhamma es una palabra que puede tener mucho significado, como expliqué en la clase anterior. Aquí se puede traducir Dhamma como cosa, ¿no? ¿Qué es una cosa? Pero bueno, vamos a dejar el término Dhamma. ¿Qué es un Dhamma? Y la respuesta, en este caso, el venerable Sariputta está diciendo esto y todos están repitiendo esto y respondiendo juntos, para que ustedes entiendan un poco cómo es este discurso. Sabe sata ahara titika, que es la respuesta que el niño le dio, ¿no? Todos los seres persisten o existen debido al nutrimento. Pero hay una segunda respuesta. Sabe sata sankara titika. Todos los seres persisten debido a las formaciones. O sea, eso es lo que está canónicamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ahora, nosotros vamos a utilizar el comentario, el Abhidhamma y muchas cosas más para tratar de entender esto.
y ustedes van a ver la profundidad de esto. Ahora, como es un curso de leyendo Pali, ustedes ahí tienen la traducción palabra por palabra en la columna de la izquierda. Katamo, que es un pronombre interrogativo que es qué o cuál. Eko es un. Dama es dama o cosa. Cuando ustedes ven Katamo, eso en español tenemos que poner los signos de interrogación. Abrir y cerrar. ¿No? Y la respuesta es sabe, que es otro pronombre que está en nominativo plural, es todos, y ese pronombre está calificando a satá, seres, nominativo plural también, y después tenemos un compuesto de dos voces, que es ahara, que es nutrimento, y titika significa algo así como están sostenidos por nutrimento, algo así. Todos los seres están sostenidos por nutrimento, literalmente sería un poco la traducción. Y en el otro caso es lo mismo, sabe es todos, satá es seres, y sankara es una palabra y titika es otra. Sankara, ¿qué es? Todos los fenómenos condicionados. La conciencia, los factores mentales y la materia. Entonces, todos los seres están sostenidos, podríamos decir literalmente, por los fenómenos condicionados. Entonces, esa es la traducción voz por voz. Ahora, pero aquí hay una serie de problemas muy serios. Ahora, ustedes se recuerdan, de acuerdo al tipo de impartición, dijimos que había dos tipos de discursos, basados en individuos y basados en el Dhamma. Dijimos que cuando un discurso está basado en individuos, se utilizan conceptos, y cuando está basado en el Dhamma, entonces, el término satá en Pali, o sabe satá, todos los seres, esa es una exposición basada en individuos, porque en realidad eso es un concepto, ¿no? Los seres, desde el punto de vista de la realidad última, ¿qué son? Los cinco agregados. Entonces ahí nosotros tenemos una parte, ¿no?, de esta oración que está basada, Pugaladitana Desana, que es una exposición basada en individuos, ¿no? Pero cuando se dice sabe satá, significa todos los seres, ¿no? No nos estamos refiriendo solamente a los seres humanos, sino a todos los seres de todos los planos de existencia, ¿no? Por eso el comentario explica qué significa sabe satá. Todos los seres en todas las existencias. Entonces, en la existencia de los sentidos, o sea, hay ¿cuántos planos de los sentidos? A ver, hay 11 planos de existencia de los sentidos, ¿no? La existencia de la materia sutil, la existencia inmaterial, ¿no? O sea, o en las existencias con percepción y las existencias sin percepción también, porque hay un plano que son seres sin percepción, ¿no? Y en las existencias con un agregado, que es eso precisamente, el agregado de la materia, ¿no? Entonces, cuando dice todos los seres, o sea, no se excluye nada, ¿no? Pero ¿cómo es posible esto? ¿No? Veamos la otra parte de la oración y después volvamos a lo anterior. Y persisten debido al nutrimento o están sostenidos o existen, también se puede traducir títica. Pero veamos lo que dice el comentario. La persistencia de estos seres se debe al nutrimento. Entonces, el comentario dice, así hermanos, porque
es Sariputta el que está dirigiendo a los monjes, abusó un Dhamma, denominado nutrimento, que es la condición para la persistencia de todos los seres, fue comprendido correctamente y proclamado por nuestro maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Buda, cuando alcanzó la iluminación, comprendió correctamente esto. Y después de haber comprendido correctamente esto, el Buda lo enseñó. Entonces ahora Sariputta lo está repitiendo, ¿no? Como lo repitió Sopaka cuando le respondió la primera pregunta al Buda. Ahora, pero aquí nosotros tenemos un problema que es, ¿qué significa nutrimento? Entonces, nutrimento tiene dos significados. En un significado literal que yo les expliqué, les mencioné, Nipariyaya, eso significa un significado literal. Nutrimento se refiere a 4 tipos de nutrimento que el Buda enseña en la canasta de los discursos y también en la vida, ¿no? Entonces, el primero es el nutrimento alimenticio, que en Pali se denomina Kavalikara Ahara. Ahora vamos a explicar un poco más sobre eso. El segundo es el contacto, que es un nutrimento mental. El tercero es la abolición mental. Ahí están los nombres en Pali. Contacto es Pasa, la abolición mental es Mano Sanchetana, y el cuarto es la conciencia. Son los 4 nutrimentos. Cuando hablamos en sentido literal de Ahara, entonces se refiere a esto. Pero ¿qué significa cada uno de estos? Ahora, el nutrimento alimenticio no es la comida que nosotros comemos, sino es una propiedad material como realidad última, ¿no? Ah, es una propiedad material dependiente de los 4 elementos primarios, ¿no? Y es una propiedad material que existe en todos los grupos materiales internos o externos. O sea, esto es muy complejo, ¿no? De acuerdo con el Abhidhamma, las propiedades materiales no existen independientemente, existen en grupos. Entonces, hay un grupo básico que consiste en 8 propiedades materiales. Y en ese grupo básico, que se llama la octava pura o tiene otros nombres también, está el nutrimento. O sea que el nutrimento, si ustedes quieren hacer una especie de comparación con la mente y los factores mentales, ustedes saben, los que han estudiado Vidama, que hay factores mentales universales que surgen con todos los tipos de conciencia. Bueno, en las propiedades materiales, o sea, hay propiedades materiales que existen en toda la materia que hay. Y entonces hay un grupo de 8 propiedades materiales, y en ese grupo de 8 propiedades materiales está el nutrimento, ¿no? Y entonces el nutrimento puede ser interno, o sea, dentro digamos, del cuerpo de una persona o de un ser sintiente, o puede ser externo también, el nutrimento. Como por ejemplo, no sé, en la naturaleza o en la comida que nosotros comemos, ¿no? Entonces hay 2 tipos de nutrimento, interno y externo, ¿no? Entonces, en realidad el nutrimento es una realidad última, ¿no? Ahora, no es lo que uno come, pero es algo que existe en lo que uno, digamos, consume, ¿no? Entonces uno consume el nutrimento externo, digamos, ¿no? Y en el cuerpo ya existe el nutrimento interno, de acuerdo con la vida. Y cuando el nutrimento externo entra en contacto con el nutrimento interno, se produce materia,
¿no? Entonces es una cosa muy importante. El nutrimento tiene dos funciones: producir materia y dar sostenimiento a la materia que ya existe. O sea, simplemente les comento esto para ver la profundidad de todo esto. Ok, pero veamos un poco más porque si no. El segundo tipo de nutrimento es mental y es el contacto. El contacto pasa, se denomina nutrimento porque es una condición de la sensación. Ahora, no obstante, el contacto y la sensación surgen juntas, de acuerdo con el Abhidhamma. El contacto es un factor mental que es necesario para que la sensación sienta, digamos. Entonces, el contacto también es una realidad última, un factor mental universal que también surge con la conciencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que el contacto es el nutrimento de la sensación. Y el tercero es la abolición mental. En Pali eso es lo mismo que Chetana en el Abhidhamma, que es el factor mental de la abolición, ¿no? La abolición mental, Mano Sanchetana, también es una realidad última, otro factor mental universal que siempre surge con la conciencia. La abolición produce la reconexión. O sea, en realidad la abolición es el karma, ¿no? O sea, la abolición sana y la abolición insana son responsables de producir, de hacer surgir la reconexión. O sea, de que... Y el cuarto nutrimento es la conciencia. Y la conciencia también es una realidad última y es una condición de la mente y la materia. Si no hubiera conciencia, no existirían la mente y la materia. Ahora, pero aquí hay un problema, porque estos cuatro nutrimentos existen, por ejemplo, para los seres humanos. Eh, entonces es fácil explicar la cuestión de los cuatro nutrimentos para los seres humanos. Pero ¿qué pasa para seres en otros planos? Por ejemplo, en el plano de los brahmas no existe el nutrimento material. Ah, entonces aquí hay un problema cuando el Buda dice todos los seres. No, entonces, y hay seres sin percepción, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. El comentario explica de que hay ascetas que practican llanas y cuando emergen de las llanas consideran de que uno sufre porque existe la conciencia, porque existe la mente y desarrollan, como quien dice, una especie de aversión hacia la mente. Y esos seres, cuando mueren, si todavía la llana está intacta, al morir reconectan sin mente, solamente como materia. El comentario explica eso. Entonces, en este caso, no, esto no funciona. No funciona. Entonces, entonces ahí el comentario explica de que para poder incluir a estos seres tenemos que entender la expresión todos los seres persisten debido al nutrimento de acuerdo al sentido figurado. Entonces, en sentido figurado, nutrimento significa condición. Entonces, incluso el comentario eh, cita pasajes canónicos donde el Buda utiliza el término ahara, que significa nutrimento literalmente, como pachaya, como condición. Entonces, si nosotros entendemos, todos los seres dependen de condiciones
o existen debido a condiciones, entonces de esa manera nosotros incluimos a estos seres, ¿no? Entonces, el comentario cita el Abhijna Sutta, el discurso de la ignorancia, donde el Buda explica el término ahara, nutrimento, como condición. De acuerdo con este significado, el término ahara, nutrimento, significa eso que trae efectos. El comentario explica que cuando se toma este significado, cuando se toma el nutrimento como condición, se toma el nutrimento en sentido figurado y también el nutrimento en sentido literal, entonces nosotros podemos incluir a todos los seres. O sea, ¿cómo ven algo que aparentemente es simple? ¿No? Porque sí, o sea, es obvio que todos los seres dependen del nutrimento material, ¿no? Por lo menos los seres que nosotros vemos. Ahora, el nutrimento en realidad es una condición del Patana, del séptimo libro de Abhidhamma. El nutrimento es una condición en donde el estado condicionante se relaciona con los estados condicionados, produciendo los estados condicionados, produciéndolos, manteniéndolos en existencia y apoyando su crecimiento y desarrollo. Esta condición se compara con un puntal que sostiene una casa vieja y previene que se derrumbe. La función esencial del nutrimento es el sostenimiento o el mantenimiento, dar soporte. Y la condición del nutrimento es de dos clases: el nutrimento material y el nutrimento mental, ¿no? No obstante, la condición de nutrimento tiene dos funciones, sobre todo el nutrimento material, de producir materia y de dar sostenimiento, soporte a la materia. Se dice de que la función más importante es el sostenimiento. Porque ¿qué pasa cuando uno no ingiere, por ejemplo, alimento? Porque para que esta condición produzca, tiene que haber un contacto entre el nutrimento externo y el nutrimento interno de acuerdo con la vida. Pero ¿qué pasa cuando uno no ingiere nutrimento externo? Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, el nutrimento ya existe en las propiedades materiales de los 4 grupos. Las propiedades materiales del cuerpo son de 4 grupos: producidas por el kama, producidas por la conciencia, producidas por la temperatura y producidas por el nutrimento. En cada uno de esos 4 grupos está el nutrimento. Entonces, el nutrimento en cada uno de esos grupos se dice que da sostenimiento a las propiedades materiales asociadas. Ahora veamos la segunda respuesta. Sabe sata sankara titika. Todos los seres persisten debido a la formación. ¿Qué significa eso? Se refiere a que la existencia de los seres se debe a los fenómenos condicionados de la conciencia, factores mentales y materia. Porque en última instancia, estos son los estados condicionantes de los seres, que en un sentido último se refiere a los 5 agregados. O sea que en realidad sabe sata, todos los seres, en realidad los seres es una exposición de acuerdo a individuos. Pero lo que se refiere cuando uno dice todos los seres, se está refiriendo a los 5 agregados. Bueno, hay seres con 5 agregados, con 4, con 1. Pero se refiere en realidad a los agregados. Entonces, las formaciones, ¿qué son las formaciones? Son todos los fenómenos condicionados de la conciencia, factores mentales y materia. Como no existe ningún Dhamma que no tenga una condición, se dice que todos los seres persisten debido a las formaciones. Por lo tanto, esta es la forma de expresar en sentido figurado la primera frase: todos los seres persisten debido al nutrimento. Sabe sata aharatitika. O sea que de esa manera nosotros estamos incluyendo todo. O sea que yo les di ese ejemplo para mostrarles, ¿no?, la profundidad de todo esto, ¿no? Son pasajes aparentemente simples, ¿no?, pero que en realidad son de una gran complejidad. O sea, hay mucho más aquí que no, por cuestiones de tiempo uno no puede explicar. Si están interesados podemos compartir material extra. Entonces, cuya correcta comprensión sería imposible adquirir sin recurrir a las herramientas de la tradición. O sea, de que nosotros hemos utilizado las herramientas de la tradición para poder explicar esto, y podremos seguir hablando de esto
más tiempo, ¿no? Recurriendo a las herramientas de la tradición. Y como se mencionó en la clase anterior, cuando no se recurre a las herramientas de la tradición, los resultados son interpretaciones divergentes, interpretaciones contrarias a la tradición. Desafortunadamente, hoy en día, son estas interpretaciones divergentes las que predominan debido al desconocimiento de las herramientas de la tradición. O sea, de que el ejemplo del Samgiti Sutta es para nosotros importante, porque el hecho de que antes de que el Buda muera, el Buda hizo que el venerable Sariputta recitara todo esto, eh, tiene como objetivo preservar la primera profundidad, nada más. ¿No? De que no haya divergencias con relación a esto, que es la primera profundidad. Porque, bueno, sin la primera profundidad no puede existir la segunda. ¿No? Entonces, bueno, eso yo creo que es todo por hoy. Qué bueno que funcionó el Internet. Y no, o sea que el plan B funcionó. Qué bueno saberlo porque es la primera vez. Entonces, bueno, estamos aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. A partir de la próxima clase, vamos a empezar a leer los textos Pali. Vamos a empezar a estudiar el Terigata y el comentario del Terigata, que son los versos de las teris, de las monjas contemporáneas del Buda. Muy interesante es, porque, bueno, muchas discípulas importantes del Buda pronunciaron un verso, entonces podemos estudiar estos versos, las historias de estas discípulas y gradualmente ir aprendiendo la lengua Pali. Entonces vamos a formar dos grupos. Bueno, en la próxima clase yo les voy a explicar un poco la metodología que vamos a seguir, porque a partir de la próxima clase ya vamos a entrar en precisamente a leer los textos Pali y bueno, y espero que tengamos mayor interacción con relación a todo eso. A ver, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algún comentario con relación a lo que hemos estudiado. Alejandra está levantando la mano. Adelante, Alejandra. Hola, venerable, buenos días, muchas gracias. Pues estoy espantada con todo esto, que se ve que es muy profundo. Y bueno, la pregunta es, ¿a qué se refiere el Buda cuando toma en cuenta la disposición de los seres? ¿Qué significa disposición? Disposición significa, por ejemplo, cuáles son, digamos, las cosas de que, por ejemplo, a un ser le gusta, cuáles son las cosas de que a un ser no le gusta, en qué normalmente la mente está, ¿no? Entonces el Buda tiene la capacidad de comprender eh, la mente de la gente que está escuchándolo, ¿no? Entonces se dice, por eso incluso una de las 9 cualidades del Buda es esa, ¿no? Entonces por eso el Buda puede adaptar su enseñanza de acuerdo a eso, ¿no? Pero eso es una de las formas de discurso, que son muchos discursos de esa forma, ¿no? Entonces, a veces hay 500 personas o miles escuchándolo al Buda, ¿no? Entonces se dice de que el Buda a veces puede comprender la mente. Hay gente que tienen, por ejemplo, temperamento sensual, temperamento discursivo. Entonces el Buda ajusta, digamos, la enseñanza de acuerdo a la gente, a las oyentes de temperamento sensual o de temperamento discursivo, ¿no? Entonces de esa manera, eso sería de acuerdo para Yasaya, en Pali, que es la disposición de otros, ¿no? Pero a veces el Buda habla, ¿no? Por ejemplo, cuando el Buda, los Budanas, que son los versos de alegría que el Buda pronuncia. El Buda comprende algo profundamente y expresa eso que ha comprendido a veces de una manera verbal. También las teris estas que vamos a estudiar, muchos de estos versos son udanas, expresiones de alegría. Entonces, en el caso, cuando el Buda le cae el 20, digamos, a algo, y lo expresa, digamos, a través de un verso, entonces eso es el primer tipo de discurso, que es atta ayasaya, que es de acuerdo a la disposición de uno mismo, ¿no? La tercera disposición es
cuando se da una ocasión en particular. Por ejemplo, el Sangiti Sutta, la ocasión es de que se murió, había muerto Mahavira, que es el líder de los Jainas, y había habido un cisma en la orden de los Jainas. Entonces, por eso el Buda fue al lugar donde murió Mahavira, específicamente eso, y convocó a sus discípulos ahí, y ahí Sariputta impartió el discurso, para que vieran, ¿no?, de lo que había pasado con los otros, que no pasa con ellos mismos. Ahora, uno puede argumentar, bueno, ¿funcionó eso, no? Eso funcionó hasta el segundo concilio y el tercero. Después, ¿no? Empezaron a haber cada vez más discrepancias, ¿no? Pero por lo menos no hubo un cisma inmediatamente. Después de que murió el Buda, no tenemos registrado nosotros que hubo un cisma. El primer concilio budista, aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, hubo, digamos, concordia y, o sea, que por lo menos funcionó, digamos. Eh, sí. Entonces, el Sangiti Sutta es muy importante. Eh, yo me recuerdo, o sea, incluso está Winston aquí, hay una persona em, que enseñaba ahí en la universidad en Mahachulalongkorn, en Tailandia, eh, me acuerdo de Dion Peoples, que él hizo su tesis doctoral sobre el Sangiti Sutta, que debe estar aquí en la biblioteca. Y él era una de las personas que realmente decía de que este discurso ¿no?, que había que estudiarlo y recitarlo, ¿no? O sea, él era un poco un proponente de esto de como volver un poco a la época del Buda y volver a recitar ese discurso y estudiarlo y todo eso. Por ahí debe estar la tesis de él. O sea, entonces cada vez que hablo sobre el Sangita Sutta me recuerdo de Dion, porque realmente el punto de él era bien importante. Ok, ¿está bien, Alejandra? Sí, venerable, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. Entonces, de acuerdo a esto, la exposición basada en individuos y la exposición basada en los damas tomaba en cuenta esta disposición. Lo que yo estoy viendo, de acuerdo a lo que usted expuso, es que la terminología de la realidad convencional está pues también utilizada en la realidad última. Y nos pudiéramos ir nosotros con la finta de que la exposición basada en individuos es más sencilla, pero lo que estoy viendo es que ambas son igual de profundas y me imagino que la exposición basada en el Dhamma va dirigida a otro tipo de oyentes. Ya, ok, muy buen punto eso, pero aquí hay una cosa importante al comienzo. Son dos tipos de cosas diferentes, los tipos de discursos de acuerdo a la inclinación o a la disposición de los individuos, ¿no? Cuando decimos que hay cuatro tipos de discursos de acuerdo a la disposición o a la inclinación, eso se refiere, ¿no?, cómo el Buda enseña. O sea, y eso tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, si el Buda tiene una realización así en un momento determinado y pronuncia un verso, entonces el Buda no está pensando en nadie más ahí, digamos, sino que está, digamos, pronunciando ese verso porque tiene, digamos, una comprensión de algo, por ejemplo, un ejemplo. Si el Buda ve que hay gente que está ahí, está dispuesta, digamos, tiene capacidades entonces el Buda les enseña a esa gente. Entonces esa es la segunda tipo de exposición. Y el otro tipo es, por ejemplo, cuando hay una ocasión determinada, por ejemplo, como el Sangiti Sutta, en el caso del niño, porque el Buda quería darle la ordenación, eso es la manifestación de una ocasión en particular. Y el cuarto tipo es cuando alguien le pregunta algo al Buda. Muchas veces la gente se le acerca y le pregunta algo y el Buda le contesta. Ahora, pero el otro tipo de la exposición de acuerdo basada en individuos y basadas en el Dhamma, eso es otra cosa diferente. Y eso se refiere al lenguaje, digamos, cómo el Buda utiliza el lenguaje, ¿no? Entonces, a veces el Buda habla de hombre, mujer,
no sé, son realidades convencionales, son conceptos irreales, ¿no? Ah, eh, pero a veces el Buda habla de los 5 agregados, por ejemplo, esas son realidades últimas. O a veces el Buda habla de las 4 nobles verdades, esas son realidades últimas. Entonces, cuando uno lee un discurso, es importante identificar las partes del discurso, digamos que el Buda está utilizando conceptos irreales, por ejemplo, cuando dice ahí, por ejemplo, sabe sata, todos los seres. Esa es una exposición basada en individuos, ¿no? Pero entonces ahí hay que entender de que no, ese concepto de seres, ¿no? Se refiere a los seres que son los 5 agregados, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si no se confunde uno, ¿no? Entonces, a veces, y eso es una fuente de confusión muy grande, porque si uno no entiende si está basado en individuos o en damas, sí, como usted dice correctamente, ambos son muy profundos, porque por ejemplo ahí, ¿sabes? Sata Ahara Titika. Ahí el Buda está usando, digamos, expresión, digamos, basada en individuos, pero imagínense todas las cosas que hay ahí. No, entonces eso también es importante. Y la otra cosa que es importante que no use lámina es la exposición literal y la exposición figurada, ¿no? Entonces, o sea, podemos tener más interacción, ¿no? Si ustedes quieren en los foros y todo eso. Esto da para mucho, pero eso son también herramientas de la tradición que nosotros necesitamos cuando estudiamos los discursos. Entonces, bueno, y ahí estamos estudiando simplemente una cosa. No todos los seres existen debido al nutrimento, ¿no? Y usted ve no todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, esa es una exposición. Entonces, podemos interpretar eso de la manera literal, de la manera figurada. Eh, todos los seres se refiere, digamos, a la exposición basada en individuos, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Pero bueno, simplemente para continuar lo de la clase anterior, de la importancia de la herramienta de la tradición, ¿no? O sea, nosotros podemos usar todas estas herramientas para poder entender lo que el Buda enseñó. La tradición se encargó por más de 2500 años de eso, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que inventar nada nuevo o tener interpretaciones propias. O sea, eso es desafortunado lo que ocurre actualmente, ¿no? Cuando se enseña el Dhamma. No, pero bueno, sigamos. Gracias, venerable. Hasta luego. Hay una mano levantada de Nora. Por favor, abra el micrófono. Ok. Venerable, venerable, ¿me puede escuchar bien? Sí, perfecto. Buenos días. Buenos días. Disculpe, pero estoy acá en el templo y un poco movido el tema, pero quería hacerle esta pregunta, yo ya le hice por escrito. Mucha gente pregunta que, por ejemplo, ¿qué idioma hablaba el Buda? ¿Sí? ¿Qué idioma era el que hablaba? ¿Él hablaba el idioma Pali? ¿Había escritura Pali o en qué se escribía? Es una duda Ok, principal, no solamente la tengo yo, sino mucha gente pregunta sobre ese tema. ok, ok. De acuerdo con la tradición Theravada y lo que nosotros tenemos registrado, el Buda hablaba la lengua de Magadha. Magadha era el reino principal. En la época del Buda había 2 reinos. El reino de Magadha, que era el reino más poderoso. La capital era Rajagaha, actualmente Rajgir, y estaba el otro reino que era el reino de Kosala, la capital era Savatthi. Entonces se dice de que el Buda hablaba, la lengua de Magadha era una especie de lengua franca, una lengua como el inglés ahora, ¿no? Entonces se dice que el Buda utilizó esa lengua, ¿no? Para tener un mayor alcance, digamos, en sus enseñanzas, ¿no? Ahora, el Pali, el término Pali, tradicionalmente se utiliza para referirse solamente a la palabra del Buda. En la literatura de los comentarios
Si usted lee los comentarios, por ejemplo, a veces los comentarios dicen, esto es lo que dice el Pali. O sea, entonces el Pali es sinónimo de lo canónico, ¿no? Pero no sabemos cuándo históricamente el término Pali se empezó a utilizar para referirse a toda la lengua, ¿no? Pero si usted lee los comentarios, entonces los comentarios dicen, ¿no?, de que el Buda utilizó y habló la lengua del reino de Magadha. Y esa lengua es lo que actualmente nosotros llamamos Pali, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos en la escritura, o sea, es la primera profundidad, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que la tradición dice. Ahora, por supuesto de que uno puede decir, bueno, pero ¿cómo uno le garantiza eso? ¿No? Porque ahora hay gente que dice, no, el Buda no puede haber hablado Pali, o sea, bueno, y uno puede argumentar y todo eso. Ahora, lo que yo digo aquí es lo siguiente, la tradición dice eso, ¿no? Y nosotros lo tenemos registrado en la tradición, ¿no? Entonces, desautorizar la tradición, para desautorizar la tradición, entonces uno tiene que tener argumentos de peso, ¿no? Porque también, o sea, aquí hay algo que es muy importante, que hay una cuestión de consistencia interna dentro de todo lo que hay, digamos, en el canon, en los comentarios. Hay una gran consistencia interna. Entonces, pero bueno, entonces eso es lo que la tradición dice. El término Pali vino después. Originalmente, en la literatura de los comentarios, Pali se refiere a la palabra del Buda, ¿no? Eh, eh, y después no sabemos cuándo y cómo, en qué momento Pali empezó a tener el significado de la lengua. Pero en los comentarios usted va a leer de que Magadha Vasa, Vasa significa lengua o idioma, ¿no? Y Magadha es el reino de Magadha, ¿no? Entonces, eso es lo que el comentario dice, que el Buda utilizó la lengua de Magadha. En los comentarios, en el canon Pali, hay dos términos, a ver si me pasa, que se utilizan para referirse al Pali. O sea, de que canónicamente hay dos palabras que ahora le voy a decir. Una es Ariya Vasa, que es la lengua de los nobles, refiriéndose a los que han alcanzado la iluminación, y la otra es Dhamma-niruti, ya me acuerdo. No sé. Dhamma-niruti, es bien interesante este término. Ese es otro término que se utiliza para referirse a la lengua que el Buda utilizó. Dhamma-niruti se refiere a la lengua de las realidades últimas, ¿no? Porque es lo que el Buda descubrió. Las realidades últimas pertenecen a una realidad diferente. Entonces, el Buda utiliza, digamos, la lengua que es Pali ahora, ¿no?, que le llamamos Pali, para hablar sobre las realidades últimas. Hay dos términos canónicos. Ariya, Ariya Vasa o Ariya Bohara, que es el lenguaje de los nobles, ¿no? Y Dhamma-niruti, que es la lengua de las realidades últimas. Y ya después en los comentarios se dice de que, bueno, eso es Magadha Vasa, que es la lengua del reino de Magadha, ¿no? O sea, este es un tema interesante también que podemos desviarnos mucho. Venerable, Sí. venerable, disculpe, ¿no había escritura? Ahora, el término escritura existe en Pali. Likati, hay un verbo que significa algo así como hacer incisiones. O sea, ¿no? O sea, lika, escritura, likati es escribir, digamos, pero así como con incisiones. Ahora, pero la lengua oral era, digamos, la forma de aprender y comunicar. Entonces, pasaron más o menos 500 años para que eso se escribiera por primera vez. Pero no obstante existía la escritura, pero a lo mejor esa se utilizaba para otras cosas, pero no para, digamos, para preservación. ¿Ok?
Bien, gracias, venerable. Gracias. Gracias por tu enseñanza. Muy bien. Bien. Hay preguntas en el chat, a ver si alguien me las lee, por favor, porque yo no Sí, leo. Miguel Danquín dice, buenos días, A ver, venerable. ¿Está disponible la traducción al español del Sangiti Sutta y los comentarios? no, o sea, la traducción de Sangiti Sutta, nosotros creo que tradujimos parte cuando tuvimos este curso de leyendo los textos Pali 1, hace como 13 años, no sé cuánto. Y el comentario, yo traduje el comentario del esto que es uno para preparar la clase, son como 7 o 8 páginas. Si quieren eso, después los comparto. O sea, eso no está revisado, o sea, yo lo hice para mí, pero si quieren, se los comparto así, ¿no? Para que puedan para ver eso, ¿no? Ah, después recuérdenme, ¿no? A ver si alguien me ayuda después a editarlo. Ruti no va a estar hoy, tampoco Alina, que son normalmente Winston también me puede ayudar a editar eso. Pero no, el Sangiti Sutta en español, que nosotros no está traducido. Sería bueno traducirlo, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que para traducir el Sangiti Sutta hay que traducir también el comentario para ir traduciendo bien, ¿no? Y es largo, ¿no? Pero bueno, pero es un sutta muy interesante eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, ya no hay. No, creo que ya en el chat ya no. ¿Eh? Ya en el chat no hay. No, ya no. Muy bien. Entonces, vamos a terminar la clase. Ah, y bueno, a partir de la próxima clase, entonces nosotros ya vamos a empezar a estudiar y a leer los textos palis. Pero bueno, los incentivos, ahí también hay una tarea que hemos puesto para la clase 2, que es optativa también, es una preguntas. Y bueno, y a partir de la clase 3 ya la dinámica va a ser diferente, pero lo que para mí era importante era mostrar un poco sobre las 4 profundidades y la importancia de las herramientas de la tradición para poder realmente entender la palabra del Buda. Entonces, ya que tenemos esta base, que yo espero que hayan entendido y comprendan bien, a partir de la próxima clase nosotros ya vamos a estudiar pasajes canónicos y pasajes de los comentarios de estas discípulas del Buda, que es un proyecto que iniciamos ya de hace unos años y hemos estado trabajando un grupo en eso. Pero bueno, eso se lo voy a contar más en la próxima clase. Así que bueno, muchas gracias. Qué bueno que salió bien la clase. Gracias. Y nos vemos el próximo sábado. Gracias, venerable. Muchas gracias.